Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hirint, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Antonio Menéndez, HR Director en Tubos Reunidos. En este capítulo hablaremos sobre cómo rescatar los básicos humanos para la gestión del talento humano. Gracias por acompañarnos, Antonio. Bienvenido. Buenas, Javier. Pues soy encantado y, por supuesto, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y compartir estas reflexiones y charla. Buenísimo, Antonio. Nada, muchas gracias a ti. La verdad que nos hace mucha ilusión tenerte en nuestro HR Thoughts by Hirint. Y sí me gustaría, Antonio, que antes de entrar en materia de HR, de talento, de personas, que nos puedas contar un poco quién eres, de dónde vienes, qué haces, para que podamos conocer tanto el lado profesional como también el lado personal de Antonio. Muy bien, pues actualmente estoy como HR Manager de la principal fábrica de tubos reunidos en Amurrio. La fábrica trabajamos 1000 personas y, bueno, pues fabricamos tubos sin soldadura. Y a nivel profesional, pues me he movido bastante. Empecé mi carrera en el sector financiero y empecé en negocio comercial. Siempre diré que me considero más comercial que de recursos humanos. O sea, entiendo los recursos humanos como una palanca para apoyar al negocio. O sea, me apasiona el negocio. Y bueno, ahí empecé en recursos humanos. Estuve en un par de entidades financieras, año 2000, 2000 y pico, donde no era como antes, pero tenías la creencia de carreras de larga duración, estabilidad, y bueno, hasta que vino la crisis de 2007 y ahí se acabó la estabilidad de mi carrera porque en una de las fusiones pues salí del sector y bueno, me tuve que adaptar de estos aspectos que te marcan la vida. Me costó más de un año incorporarme, me fui a Cardiff ya con 35 años a estudiar y me costó más de un año encontrar trabajo porque simplemente era año 2012-2013. Tampoco es que las oportunidades llovían del cielo, pero además, como solo había trabajado en el sector financiero imposible volver, pues prácticamente no accedía a ningún proceso porque no tenía experiencia en el sector, que es una de las cosas que podemos hablar luego, pero que siempre defenderé, ¿no? La mentalidad abierta y donde hay que valorar, en primer lugar, la capacidad. Y bueno, pues a raíz de ahí me he movido más. Supongo que esto condicionó, que dije, me ha pasado una vez lo de que no tenía experiencia en el sector, igual luego me he pasado y me he movido más de lo que me tenía que haber movido, pero luego me he movido pues desde retail, real estate, industrial, sector alimentario y actualmente industrial, sector exigente y cuando hablas de metalúrgico, pues piensas que es de los sectores más industrializados y bueno, una experiencia apasionante, muy, muy distinto quizás a lo que he hecho antes y que requiere la mayor capacidad de adaptación. Creo que influye también la madurez, que no es lo mismo ahora que haber vivido esta experiencia con 20 y pico, 30 años. Y bueno, a nivel personal, pues madrileño, aunque me he movido bastante por estas circunstancias y otras, y un enamorado de la gestión de las personas, por eso dejé el área comercial, es decir, me gusta negocio, pero me eduqué en la cultura de Barclays Bank, donde año 2000 se trabajaba con liderazgo, con una formación, con sentimiento de pertenencia, ADN, orgullo, que eso para mí es la clave de todo. Y bueno, pues eso me hizo el tratar de pasar a recursos humanos para trabajar lo que era eso, pues engagement, sentido de pertenencia, y ya luego toda mi vida he desarrollado la carrera en recursos humanos. Qué bueno, Antonio. Qué trayectoria más buena y tan chula, ¿no? Y toda la razón a lo que dices de que muchas veces yo creo que España en esto es particularmente complicado. A nivel Sí, mundial, ¿no? En España, no. experiencia, encasillo en la experiencia y el sector en el que tienes que venir y si no, nada. Creo que en los últimos años, o último año, no tanto, no tan optimista, ¿no? Por esto de que hay una escasez de talento concreto para diferentes puestos, pues se ha abierto más las miras, ¿no? Y ahora está mucho más puesto el foco en skill-based y no tanto en la experiencia, pero creo que ahí
tenemos todavía un camino súper importante que hacer, sin duda. 100% de acuerdo. Por ejemplo, cultura anglosajona, una mente infinitamente más flexible donde, pues eso, las skills de base de la persona priman por encima de otros aspectos. Vamos, 100%. Total. Pero bueno, a ver si en los próximos años, que yo creo que sí que hay Bueno, un cambio de mentalidad, se irá consiguiendo. y si no, el mercado va a obligar. Así que... Exacto. Ese punto es súper importante, que yo creo que muchos de los cambios no vienen por voluntad, sino vienen por necesidad, ¿no? Y el mercado está obligando. Sí. Seguro. Antonio, y bueno, un poco en conversaciones previas, ¿no?, que hemos tenido, nos mencionaste la importancia de rescatar los básicos en gestión de talento humano. ¿Cuáles consideras que Sí. son esos básicos sobre los que se construye todo lo demás? Pues mira, definiría escucha activa en primer lugar, reconocimiento auténtico, claridad a la hora de definir las expectativas, gestión del feedback y transversalmente ligado a esto y a todo lo demás, o en la gestión que creo en recursos humanos, es la confianza. Entonces, Vale. esto que parece muy básico, como la palabra lo dice, creo que el día a día a veces, entre el día a día y que hay como la necesidad de inventar la rueda por exigencias del guión, pues estamos inventando la rueda y a lo mejor no estamos respetando los básicos. Y lo he visto muy a menudo. Y si a eso le asumamos la tecnología, de la que soy un defensor total, pero la tecnología en muchas ocasiones tampoco invita a cuidar muchos de estos aspectos, o sí, si la utilizas bien, pero a veces nos puede desviar el cuidar la relación humana. Y soy un gran defensor de estos básicos, porque sobre estos básicos es sobre lo que puedes construir. Y el engagement, el sentido de pertenencia, nace de estos básicos. Y todos los demás, porque al final siempre defenderé, y esto lo aprendí hace muchos años, los objetivos más ambiciosos son los que nacen de uno mismo, muy por encima de los que te va a poner un manager. Porque cuando tú crees en el proyecto, te sientes identificado, por supuesto, encajas con los valores, con tu proyecto y propósito, automáticamente el cumplimiento de objetivos se multiplica exponencialmente, porque es el compromiso con uno mismo. Entonces, es algo en lo que insisto siempre y hablo mucho de back to the basics y de cuidarlos, porque creo que muchas veces se olvidan por diferentes motivos, pero al final esto es lo que te va a generar una cultura sólida, sostenible o algo que se queda en el PowerPoint, que en muchas cosas somos muy buenos en PowerPoint y en publicar en LinkedIn y luego la realidad que hay detrás está ligeramente alejada. Total. Coincido 100%, Antonio. Voy a hacer un recap. Me ha gustado mucho. Escucha activa, reconocimiento, claridad, gestión del feedback, confianza, ¿no? Eso es un poco los pilares y los básicos. Y cuando te estaba escuchando, digo, bueno, no solo en la gestión del talento humano, sino esos son los pilares y los básicos en cualquier relación, ¿no? Y como al final las empresas están compuestas de personas, es que necesitamos los básicos, porque muchas veces, no solo desde HR, desde diferentes puestos, se proponen una serie de planes muy concretos hacia el empleado pensando pensando que se piensa en el empleado, pero no se ha escuchado de forma activa en lo que la persona realmente busca, ¿no? Entonces, ¿cómo luego después vas a proponerlo? O el reconocimiento es a mitad o el feedback, que nos cuesta a todos horrores darlos, no es transparente, ¿no? Entonces yo creo que esto es básico de las relaciones humanas, ¿no? Claro, es básico y lo que realmente marca la diferencia, pero yo creo que requiere autenticidad, honestidad y esfuerzo, porque al final tenemos el día a día y muchas veces el feedback que tienes que dar, pues lo darás de la forma más educada posible, de la forma más asertiva, pero para generar estas relaciones tienes que crear espacios con conversaciones incómodas que te cuestionen como manager. Yo es algo que percibo de otras culturas a la nuestra. Por ejemplo, en el anterior proyecto estaba en una empresa neerlandesa. Cuando no criticabas nada, criticar positivamente. Cuando te digan, ¿qué pasa? No, todo bien. Les chirría, que algo falla. Es imposible que todo está bien. Entonces, creo que quizás es un ejercicio de madurez y de seguridad.
Y al final va también muy ligado al líder seguro de sí mismo. Creo que muchas veces esto no se gestiona bien por la propia inseguridad de la persona. Entonces, la inseguridad hace que no puedas gestionar de una manera transparente, que esa inseguridad te haga que tu equipo no brille o que trates o que al final tu fin es que la gente brille y dé lo mejor de sí y crezca. Al final estamos para eso. Entonces creo que es un ejercicio de madurez con uno mismo y que luego lo traslades al equipo y a la organización. Sí. Con esto que comentas, ¿no? Yo creo que aquí es clave la parte educativa, ¿no? y formativa. Creo que, por poner el caso en España, ¿no? En España no nos enseñan a tener conversaciones difíciles, casi en ningún sitio. Y luego cuando uno llega a manager, posiblemente lo ha hecho porque le han promocionado por ser un buen especialista, no por tener una buena gestión, ¿no? Entonces, al final, se encuentra ahí con una burbuja de decir, joder, pues si es que yo no he gestionado conversaciones difíciles en mi vida, nadie me ha enseñado, ¿no? ¿Qué crees? Yo creo que estos básicos son esenciales, ¿no? Pero ¿qué crees que pueden hacer las empresas para que primero estos básicos se tomen como prioritarios y se pueda crear un plan de formación y de conciencia en tenerlos? Que son básicos no de gestión, sino humanos. Bueno, creo, fíjate, y me voy a desviar, pero solo 30 segundos, porque si no me voy a desviar demasiado, pero esto que creo que es por donde puedes ir, aunque no lo digas directamente, tiene una vinculación con la sociedad en la que vivimos, a todos los niveles, ¿no? Entonces, hay una crisis de valores, no de valores, de palabra, de no palabra, o sea que va entroncado también con aspectos sociales que influyen muy mucho en lo que luego hacemos en nuestro día a día, en nuestro entorno personal y profesional, porque al final tenemos espejos, ¿no? en los que nos miramos. Entonces, para mí, se trata de tener... fíjate, en el proyecto anterior que estuve, hice un restructuring que afectó al 30% de la plantilla. Y en engagement salíamos el mejor país de Europa. Y dices, ¿cómo se puede explicar, no? Y no era la lámpara mágica. Y fíjate, el secreto era ser honesto y transparente con la gente, también con las malas noticias, también con la realidad de la situación. Esto del refrán muy típico aquí de mejor una vez colorado que ciento amarillo, creo que nos lo deberíamos aplicar más porque somos, creo que mucho más de ciento amarillo que de una vez colorado. Y es mejor ser o estar una vez colorado de salida que no mucho tiempo después, porque ya el una vez colorado no vale porque has perdido toda la credibilidad. Y eso pasa también en recursos humanos. Y creo que hay que generar entornos donde, no sé, donde reine la honestidad, la transparencia y la asertividad, tanto para lo bueno como para lo malo. Creo que hay un tema, como tú decías, educacional, pues ves Estados Unidos, es que los niños aprenden mucho más de cómo abro un público, skill, cómo me relaciono como tal. Ahí tenemos un déficit tremendo y luego generalmente, efectivamente, promocionas porque has sido un buen técnico o un buen comercial especialmente. Para nada, si no te han formado, no venimos educados con ello. Luego tenemos un tema cultural, con lo bueno y con lo malo, pues vivimos una sociedad con una cultura y con unos skills que creo que no trabajamos. Entonces, la clave para mí es, en primer lugar, que el CEO crea en esto que estamos hablando. Esto lo he discutido muchas veces. Yo puedo ser un creyente total, hasta tener mandos medios creyentes, pero esto siempre va de arriba abajo. Y quien me diga que va de abajo arriba, no lo comparto. Porque no puede ir de abajo arriba, porque la credibilidad viene de arriba. Viene del CEO, viene del equipo directivo, viene de los managers, porque yo no, y fíjate, recursos humanos, yo puedo hablar aquí muy bien, los pájaros, las flores, somos perfectos, cuidamos a las personas. Incluso yo puedo creérmelo y lo defiendo. Pero cuando el mensaje de arriba es totalmente incoherente, incongruente y va totalmente en contra de lo que estás defendiendo, automáticamente tú como recursos humanos o como cualquier profesional pierdes la credibilidad. Total. Entonces, tienes que tener claro, o sea, la organización que funciona así es porque tiene un CEO que cree en las personas, cree en la gestión. Y fíjate, es algo que siempre he defendido. Tanto si crees como si no crees, hazlo, porque la gente va a trabajar mejor, va a cumplir mejor los objetivos y te va a ir mejor los resultados económicos. O sea, aunque sea un escéptico
agnóstico de la gestión de personas, yo siempre lo he defendido. Si lo gestionas en tu puesto y la organización va a ser la primera beneficiada. Creo que el paso ideal y coherente y más hacia la sociedad a la que vamos y con la escala de valores de las nuevas generaciones va a ser algo que vas a tener que tener sí o sí, porque van a decidir y en su pirámide de decisión el compartir valores y propósito, ya no digo profesional de vida, va muy ligado. Ahí sí que yo noto un cambio generacional, por ejemplo, respecto a mi generación o baby boomers, donde había otra escala de valores, pues el éxito, la estabilidad, el dinero. No, las nuevas generaciones, en general, siempre es malo generalizar, pero sí que su escala de valores es distinta y lo que les mueve. Entonces, clarísimamente, esto funciona si el CEO cree en ello y viene de arriba abajo. Si no, es imposible porque no puedes tener credibilidad. Total. Sí, si no hay, la primera transformación es del mindset. Si no se transforma ese mindset, luego no, como tú dices, ¿no? Pues se quedará, habrá falta de coherencia, perderéis credibilidad a los que lo estáis empujando y no penetrará hacia abajo. Con esto que comentabas antes, ¿no? De las diferencias generacionales, yo también lo creo, ¿no? Hay por ahí diferentes estudios súper interesantes, ¿no? Donde a día de hoy, antes el número uno en la escala de prioridades era el salario. Hoy es la flexibilidad. Antes no estaban los valores tan encima de la mesa. A día de hoy los valores y tener ese sentimiento de pertenencia y conectar, que para mí lo es todo, ¿no? Porque te hace realmente cambiar y conectar con la empresa a la que dedicamos gran parte de nuestro día y gran parte de nuestra vida, ¿no? Lo cambia todo. Pero yo creo que antes quizá generaciones, como tú decías, ¿no, Antonio? Baby boomers, pues podrían ir más con la inercia y no afectarle tanto. Yo creo que las nuevas generaciones, yo soy millennial, por ejemplo, y lo veo clarísimo en mí y en mi generación, pero creo que las generaciones siguientes aún más. Y ahí o reaccionamos y somos capaces de poner las cosas muy claras o habrá choque. Yo soy X y ya noto una evolución frente a Baby Boomer, si estamos más abiertos al cambio, pero sí que creo, y repito, nunca se puede generalizar, pero sí hay líneas similares o mayoritarias, que el peso del dinero ha pesado mucho y nos hemos educado con el Jabs, el joven sobradamente preparado, que iba en un Clio de la época y engominado, y el éxito ha primado muy mucho, el estatus social. O sea, yo he conocido a la gente joven que te renuncia al salario. Y como tú dices, la flexibilidad es la primera pregunta. En mi época es que no lo podías preguntar porque ya estabas descartado en la entrevista. Es que ni aunque se te pasara por la mente, vamos, preguntar tal, y ahora hablas con la gente y dices, bueno, pues tendré que hablar de horario, de qué flexibilidad, de qué esto, de qué tal. Bueno, es que no preguntábamos ni el dinero, sinceramente, claro, ni el salario. Y ahora se habla con una naturalidad de punto de partida. Y he conocido gente que renuncia a salario por un proyecto que le llene. Gente de mi época, sinceramente, conozco poca. Total. Estoy ahí 100% de acuerdo. Antonio, siguiendo un poco con temas de HR, ¿no? ¿Cómo humanizar el entorno laboral mientras se conecta con resultados sostenibles? ¿No? Que yo creo que esto es clave, ¿no? Es decir, uno no puede negar la parte de los resultados, está ahí, si no, no existiríamos ninguno. Hay que llegar al resultado, pero hay que humanizarlo de una forma sostenible. Y también una siguiente pregunta es, ¿en qué acciones, rituales y procesos se enraiza esta visión? Fíjate, yo soy un defensor de los datos desde hace mucho tiempo y soy mucho más emocional e intuitivo que racional. Yo he trabajado mucho más la racionalidad y la objetividad en la toma de decisión porque siempre, entre comillas, me ha ido bien, ¿no? Me he encontrado cómodo con la intuición, que al final la intuición es pues el aprendizaje de la experiencia, ¿no? Y a lo mejor personas que tengamos más o menos sensibilidad para captar diferentes aspectos. Pero los datos, esto lo aprendí también, es lo bueno de cumplir años, lo aprendí como hace 15, 20 años en mi primera exposición en un comité de dirección, que yo, claro, me guía el lado emocional o me guiaba y el lado intuitivo. Y claro, y descubrí que con comité de dirección no le cuentes películas ni intuiciones, le hablas de datos. Claro. Pero es lógico, ¿no? Si yo tuviera que tomar la decisión, por mucho que confíe en ti, no, el que toma la decisión soy yo, la quiero tomar
con datos objetivos, ¿no? Y ese ha sido un poco el gran hándicap de recursos humanos, que tratar de tomar decisiones objetivas basadas en datos. Ha sido algo, vamos, que ha estado sobre la mesa. Esto es como la piedra filosofal, como el retorno de la inversión en formación, ¿no? Pues hay estos dos aspectos para mí siempre han sido claves y van avanzando los años, siempre están ahí, vamos avanzando. Al final los datos, la clave en los datos, por supuesto que los datos son importantes, pero la clave a todos los niveles va a ser cómo interpreta quien interpreta los datos. Ese va a ser el hecho diferencial, porque con los mismos datos Javier y Antonio pueden tener una interpretación muy, muy diferente, ¿no? Y desde la perspectiva de recursos humanos es no perder el humanismo a la hora de interpretar los datos. Por supuesto que los datos ligados a negocio, estamos para ganar dinero, si no, no existiríamos, pero puedo tener en cuenta un lado humanista, el contexto social, las sensibilidades, es decir, porque a veces los datos me dan un mensaje, pero ese mensaje puede venir condicionado por muchos aspectos del contexto social, profesional y del entorno de la empresa. Es decir, claro, es que algunos datos vienen explicados por cómo gestionan las personas, por ejemplo, ¿no? Para bien o para menos bien. Entonces, para mí, la clave es eso, que la toma de decisión, igual que se toma una decisión desde el punto de vista de negocio y tratas de captar la esencia de qué mensaje te está transmitiendo y qué palancas tienes que tocar para mejorar X, lo que sea a nivel de negocio, también tiene que serlo a nivel de personas, ¿no? Y por qué, y que esos datos, qué información te están dando respecto a tu gestión de personas, ¿no? En la parte de recursos humanos o de gestión de personas. Entonces, creo que los datos son un básico ya desde hace mucho tiempo, cada vez lo van a ser más, cada vez vamos a tener más información, pero creo que no va a cambiar mucho, porque al final lo que va a impactar es el humanismo de la persona que toma la decisión. Entonces, creo que eso es lo que marca la diferencia y no cambia mucho respecto a lo que ha sido y será siempre. Es decir, como de humanistas son las personas que toman las decisiones. Las tomarán con más o menos información, más o menos objetiva, pero siempre el componente humanista será clave a la hora de gestionar y tomar decisiones en función de una mayor cantidad de datos. Qué bueno, Antonio, es súper interesante. Y hablando de este humanismo en la toma de decisiones, otro de los temas, y que también comentamos en conversación previa, ¿no? Es acerca de la coherencia, ¿no? Bueno, que aquí muchas veces cuando se toman decisiones no se toman siempre del todo coherentes, ¿no? Pero ¿cómo definirías, por un lado, la coherencia y, sobre todo, cómo se vive en un entorno corporativo? Yo creo, antes ya notabas una guía clara, ¿no? Con la parte del volver a los básicos y de cómo volver a los Sí. básicos de todo el mundo y guardar la coherencia. Pero ¿cómo lo definirías? Fíjate, la coherencia al final es lo que decimos, la relación entre lo que decimos y lo que hacemos. Y desde un punto de vista, podría ser personal, pero sobre todo profesional y corporativo, y lo que permitimos. Es decir, porque no solo es hacer lo que dices, sino también muchas veces lo que permites o no permites. Porque hay a veces inacción que te está posicionando y está echando por tierra toda tu coherencia. O sea, porque al final ser coherente requiere ser valiente y tomar decisiones a veces duras. Hay que mojarse, ¿no? Mojarse de quien quiera rodaballo que se moje el carallo. Así es la vida. Es que para ser coherente ni le vas a caer bien a todo el mundo y tienes que tomar decisiones duras. Y lo más básico es entre lo que dices y lo que haces. Para mí es si me dices el aspecto que más has visto, no quiero decir en las organizaciones que he estado, pero cuando un directivo falla o la cultura de una organización, en cuanto eres incoherente, ya no hay nada que construir. Nada, se pierde la confianza, se pierde la motivación de la gente y tu palabra vale cero. Entonces, es que la coherencia es la base de todo, en la vida en general, pero a nivel profesional es la clave de todo. Entonces, fíjate, cuando tienes un manager que es exigente, pues
tiene que ser el primero que dé ejemplo. Yo no puedo no dar ejemplo y pedir lo que no doy. Es que eso es coherencia. Y como organización igual, tanto como organización, como cultura, como estilo de liderazgo, tan solo es pedir como mínimo o como máximo lo que yo doy. Pero ¿qué pasa? Y pasa también a nivel personal. Joder, cuando somos súper exigentes con la pareja y no nos fijamos en qué damos nosotros, pues es lo mismo, es una relación. Entonces, para pedir hay que dar antes, siempre, siempre, siempre. Fíjate y está ligado culturalmente quizás con mi generación y los mayores, de estas perlas que te da algún jefe y te marcan, me he educado en demostrar y luego pedir. Quizás es un cambio, ¿eh? Y me gusta porque cuando has dado, tienes argumentos para pedir. Es decir, es que no lo tendría ni que pedir, tendría que venir dado, ¿no? Si vivimos en un entorno coherente. Entonces, fíjate, creo que es la palabra que define las culturas empresariales más exitosas y más valoradas por la gente. Porque la coherencia es como, fíjate, te voy a poner un ejemplo, la famosa encuesta de clima. ¿Cuántas encuestas de clima se han cargado a recursos humanos? ¿Por qué? Porque antes de hacer una encuesta de clima tengo que tener claro, uno, aceptar lo que sale y dos, que voy a tomar decisiones. Si hago una encuesta de clima y no pasa nada, recursos humanos murió para siempre porque ha perdido la credibilidad, porque es incoherente. Si te pregunto es porque lo que aparezca vas a trabajar sobre ello para actuar y cambiarlo, ¿no? Lo que creamos que hay que mejorar. Es lo que he visto, ¿vale? Hacemos la encuesta y ya está. Adiós. Recursos humanos ya. ¿Cuántas encuestas de clima se han hecho y no pasa nada? Muchas, ¿eh? Montones, montones. Antonio, me gusta mucho lo que comentas. De hecho, te estaba escuchando y digo, tiene que ver también con el ser justo, ¿no? Pero me he quedado, lo he escrito y me he quedado con la definición que has hecho y me ha encantado. Relación entre lo que decimos, hacemos y permitimos, ¿no? Y dejamos hacer, ¿no? Porque yo creo que muchas veces ahí es donde viene la incoherencia. Ojo, y que es complicado, ¿no? Que yo como CEO de hiring y demás, y muchas veces que es complicado, ¿no? Ver dónde pones la línea, en qué permites, qué no permites, y ahí su línea fina. Pero como tú dices, es que se pierde la coherencia. Si se pierde la coherencia, se pierde el respeto que te tienen, etcétera, y las cosas se desmoronan, ¿no? Y ahí es súper importante, ¿no? Ser coherente y lo he asociado, ¿no? Y el ser justo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno no es coherente es porque no está siendo justo con las diferentes partes. 100%, porque al final, por eso lo que hablamos, que para ser coherente hay que ser muy valiente. Y Claro. sobre todo requiere mojarse. Entonces, creo que eso marca la diferencia probablemente a nivel de líder, manager, llamémosle X, una de las grandes diferencias, el que se moja y el que no se moja. Uno requiere mojarse y dos requiere esfuerzo y requiere consistencia y requiere hábito. Y como todo en la vida, ¿no? Entonces, pues estás en el día a día, tenemos muchas preocupaciones y a nadie le gusta la incomodidad. Entonces, muchas veces por no tener que mojarte, pues has dejado de ser incoherente. O sea, has dejado de ser coherente, ¿no? Y lo que tú dices, ahí pierdes la credibilidad y pierdes ya respeto, confianza. Entonces, difícil exigir o conseguir que la gente dé lo mejor de sí mismos y si no hay confianza ni se siente identificado y respetado. Y lo que tú dices, por supuesto, va ligado a la justicia. Es que muchas veces no somos coherentes porque no somos justos por comodidad o por no tener la valentía suficiente para afrontar la situación. Clarísimamente. 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 Y hablando de liderazgo, ¿no? Y de esta labor del líder, ¿cuál sería la labor del líder en rescatar, celebrar y potenciar aquello que nos hace más humanos? ¿Y cuáles son las principales habilidades de los líderes que lo logran? Fíjate, creo que la principal es, poniendo un poco poético, dejar florecer el jardín, en primer lugar. Es decir, lo primero es dar visibilidad y reconocimiento a tu equipo. Y esto va muy ligado a la seguridad de la persona, seguridad personal y profesional. Para
dejar brillar a tu equipo, en primer lugar tienes que tener la seguridad y entender que si brilla tu equipo, tú estás brillando. Si es que, además de los objetivos que tengamos, y seas del área que seas, yo pondría uno de los principales objetivos: cómo desarrollas a tu equipo. ¿Cuánta gente que ha entrado a tu equipo ha crecido profesionalmente en la organización? Yo es que, fíjate, hablando con gente jubilada, ya mayor, en muchas ocasiones he preguntado, ¿cómo valoras, ¿no?, tu trayectoria profesional? Esto es como lo de que piensas, ¿no?, un minuto antes de morir, de ser algo parecido. Pues es, pues Pepito, Pepita, aprendieron conmigo. Yo les enseñé y mira a dónde han llegado. Es que creo que tiene que ser una de las mayores, o debería ser una de las mayores satisfacciones profesionales que tengamos. Entonces, otro aprendizaje que tuve hace muchos años, cuando era veinteañero y empecé a gestionar mi primer equipo y eres muy idealista, ingenuo, pues delante de mi jefe, que era director de recursos humanos, critiqué a un empleado, con razón, por un tema profesional, tal. Y me dijo una frase que me ha marcado toda tu vida, o toda mi vida, perdón, es: nunca vas a entrenar al Dream Team, con alta probabilidad, porque va a haber 20.000 entrenadores mejor que tú. Entonces, da por hecho que nunca vas a tener al Dream Team, nunca. Tu objetivo, como recursos humanos, y se podría aplicar a cualquier manager, es que la gente que trabaje aquí dé lo mejor de sí misma en la organización, que por supuesto acompañado, sí, que crezca, que desarrolle, pero al final nuestro objetivo es que aportemos nuestro talento, nuestro trabajo y la capacidad. Entonces, es algo que me marcó, y ligándolo a lo que comentabas de liderazgo hoy en día y a los aspectos básicos, uno, ser muy honesto, y fíjate, y me repito que lo he dicho antes, cuando me tocó la época de restructuring, a la gente cuando le hablas como adultos, aunque sea algo duro lo que van a escuchar, les gusta. Lo que no le gusta a alguien es que no le hables como un adulto y digas lo que no es, que luego va a ser. Entonces, eso molesta muchísimo y pierdes otra vez credibilidad y coherencia. Pero cuando tomas decisiones difíciles y lo haces con respeto, con transparencia y con asertividad, pues es duro, dolerá más o dolerá menos, pero de verdad que la gente agradece tu transparencia. Y luego, el tema de escuchar, básico tener equipos que te cuestionen. Qué mejor que tener a un equipo que te cuestiona, pero si son los que te aportan valor, gente de distintas generaciones, gente más emocional, más racional, con otros puntos de vista, te van a abrir otras perspectivas. Por supuesto que luego en muchas ocasiones, o la mayoría, la decisión la tomarás tú como manager, pero la tomas, no creo en la consensuado y el voto y estamos en la hoguera final, no, o sea, esto no creo al final. Por supuesto que tienes que escuchar y si hay consenso, fenomenal, pero dentro de tu posición va a tomar decisiones. Pero sí permitir a la gente escuchar. Es algo que también aquí está evolucionando, pero necesitamos evolucionar. He visto muchos palmeros, culturas palmeros fomentados por CEOs. Y sobre todo hay cierto riesgo, puede pasar en multinacional, pero pasa mucho más en empresa familiar, o así lo he visto, porque no te permiten decir lo que piensas. Se supone que si me contratas como profesional, me pagas un salario, te aportaré valor cuando te doy mi opinión como profesional. La decisión última va a ser tuya. Pero en muchas ocasiones, muchos contextos, cuesta aceptar una opinión contraria, cuando debería ser todo lo contrario. A la gente le importa el trabajo, le importa dónde estás. Si a mí no me importa, no doy mi opinión, hago mi día a día, que no se me vea lo mínimo posible, me voy a mi casa y cobro el sueldo a final de mes. O sea, que alguien que de verdad le importa lo que está haciendo te va a dar su opinión. Evidentemente, constructivamente, en un entorno sano y siendo honesto. Y eso permite crecer al equipo. Entonces, y el feedback va en la misma línea. Es decir, joder, lo llevo yendo toda la vida y yo muchas veces lo he incumplido, que estoy hablando aquí como si yo fuera el líder perfecto, para nada, ni muchísimo menos. Pero esto que llevo yendo toda la vida de, hostia, la evaluación de desempeño, ya toca el marrón, tanto para los que lo hacen como para los que le reciben. Para mí el ideal es el 7x24, es decir,
yo no haría, el ideal para mí no sería evaluación, no tendríamos que hacer evaluación, sería el feedback constante. Las Total. culturas sanas que de verdad crecen, es que no tengo que esperar una vez al año o a los 6 meses para revisar la evaluación. Tengo un clima y un contexto donde lo que hay que mejorar o hay que ir para allá o cómo te puedo ayudar a crecer, te lo digo al momento y viceversa. Si tú ves algo pues que no te encuentras cómodo, que podemos mejorar o que esto lo estamos haciendo así y tú lo ves para hacer así. Y luego el status quo. Es difícil encontrar organizaciones donde de una manera sincera y abierta se permita cuestionar el statu quo. ¿Por qué? Porque el statu quo cuestiona lo que hacemos y lo que hacen muchas de las personas. Entonces, en vez de verlo como una capacidad de crecer, de mejorar, porque si no cuestionas el status quo, morirás tarde o temprano, porque no vas a mejorar y te vas a quedar quieto. Entonces, todo parte de una cultura que nace de primer nivel y que va seguida luego por managers y líderes que, en primer lugar, tienen seguridad en sí mismos o en sí mismas. O sea, porque sin esa seguridad es imposible construir todo lo demás. Porque tienes que sentirte vulnerable. O sea, no digo que llores todos los días, pero un día puedes llorar, la gente se puede emocionar. Podemos preguntar más por la vida personal, entender qué le pasa a la gente. Eso es construir confianza. Y en muchas ocasiones, pues llegar a ese entorno, fíjate, y me estoy enrollando, pero queremos ser innovadores. ¿Cuántas organizaciones te fusilan por cometer un error? Total, Pero la ¿cómo? innovación en la pared, ya está. Sí, claro, el PowerPoint y los valores de que entras al hall. Pero esto lo he visto, esto sí que lo he visto. Hay organizaciones donde eres fusilado por un error. Total. Si tú quieres ser innovador, generar, que la gente aporte, que crezca, yo siempre lo he dicho, digo, joder, ¿cómo tres personas crean una startup y crean un monstruo y multinacionales de miles de personas no son capaces de crear? Evidentemente por la cultura organizativa. Ni se crean espacios, ni contextos, ni culturalmente. ¿Cuánta gente hay? Mi sueño hubiera sido emprender. Sería mi sueño, no he tenido el valor. ¿Cuánta gente habrá en una organización con espíritu emprendedor? ¿Cuánta? Oh, muchísimas, estoy convencido. Sí. Y llegan 3 personas, montan una startup y lo revientan. Y alguien, y sin recursos, hostia, que encima tú tienes recursos, pues es algo cultural totalmente. Entonces, Sí. Sí, total, ¿no? Yo creo que ahí también el hecho de, a lo mejor de, pues, de tener más recursos o de estar más tranquilo, ¿no? En la silla, pues hace que la innovación fluya menos, pero sin duda es algo cultural. Decías una cosa súper interesante, Antonio, y es que lo del tema de cuestionar y de los palmeros, ¿no? Yo creo que cuando una empresa empieza a tener muchos palmeros, la empresa muere, porque entonces todos se autocomplacen de lo que dicen cada uno y se quieren mucho, el nivel de ego sube mucho y esto pues no va a ningún sitio, ¿no? Y la parte de cuestionar estoy 100% de acuerdo contigo, pero creo que es importante, ¿no? El poder establecer espacios donde se cuestione de forma correcta, porque por lo que he visto en diferentes organizaciones, ¿no? Cuando se cuestiona, por ejemplo, se cuestiona la capa de management, es cuando ya está, ya el equipo que está por debajo, por así decirlo, sí. ya no aguanta más, ¿no? Entonces se cuestionan de malas maneras que no permiten crecer nada, ¿no? Entonces yo creo que desde la parte de management es importante crear esos espacios donde el cuestionamiento pueda fluir para que sea una conversación, ¿no? Porque si no, ahí es donde yo creo que hay muchos choques, pero sin duda, si no se cuestiona, no se crece. Fíjate, nunca lo he conseguido, ¿eh? Sé que hay empresas que lo tienen. En todos los PowerPoints que he hecho en las empresas que he estado, bueno, muchas, en una de las slides del PowerPoint iba crear un espacio de innovación, pues coger una tarde al mes, no sé, pues un espacio, pues tal, donde gente de distintas áreas charle y trates un tema o fomentes algo o estamos buscando algo o implementemos mejoras. O soy un defensor también del concurso anual de implementación de mejoras, etcétera, pero crear espacio. ¿Cuántas organizaciones tienen un espacio que te dicen una tarde, venga, hoy esta tarde 3 horas con el director de área este y vamos a hablar sobre esto? Generar espacios. A la gente le das visibilidad, le das reconocimientos. Eso es 20.000 veces más importante que lo que hablamos del salario, que sí, trabajamos por dinero todos, pero casi todos, pero ese es el reconocimiento. Le digo, hostia, mi empresa, me siento orgulloso, ya no te digo nada si algo de lo que aportas se implementa y se te reconoce dentro de la organización. Nunca lo he conseguido, ¿eh?
en ninguna. O sea, la tengo ahí bonito y pone ahí una sala tipo chill out y para pensar y tal. Nunca lo he conseguido, pero a mí me parecería la leche. Aunque sea una tarde al mes, joder, pues una tarde al mes. Si es que al final, donde nos pagan debería ser por aportar materia gris y pensar. Y al final estamos metidos en el día a día, gestión de marrones y vamos poco más allá. Vamos como pollo sin cabeza la mitad de las veces, pero sin duda me ha gustado mucho lo del reconocimiento, porque creo que es que ahí tocas el reconocimiento, tocas el sentimiento de pertenencia y todo cambia, ¿no? Antonio, estamos llegando a nuestro final de nuestro HR Thoughts. Me lo estoy pasando fenomenal con esta conversación contigo. Sí me gustaría lanzarte una última pregunta y es, hemos hablado de innovación, de tecnología. Mirando al futuro, la IA, yo creo y estoy convencido de que va a automatizar muchas tareas y algunos también pues temen que esto pueda deshumanizarnos. Y otros creen que al quitarnos lo repetitivo nos va a hacer que podamos dedicar más tiempo a lo humano. ¿Tú qué crees que pasará? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Creo exactamente lo que has dicho y será cada uno y cada organización que decida a qué lado quiere estar. ¿Que se van a ver reducidos los puestos de trabajo a todos los niveles? Por supuestísimo. ¿En recursos humanos? Por supuestísimo. Fíjate, es como lo que hablamos y volviendo al inicio de tiene que venir una persona del mismo área, del mismo tal, siempre lo he defendido. Digo, si tú haces selección, deberías aportar valor. Donde aporto valor, soy viendo que alguien que viene de no sé qué sector le veo una capacidad que está muy por encima de si viene de este sector o de otro, porque el otro me la va a dar la IA. Si me va a dar 20.000 veces, va a hacer la entrevista mejor que yo. Va a detectar si mientes, si no mientes, si sabes, si no sabes, skills, todo, 20.000 test, toda la información. Donde voy a aportar valores en la toma de decisión, donde pongo el lado humano, el lado, pues esa sensibilidad especial o esa experiencia o esa intuición o ese todo que va a afectar a todos los niveles y, por supuesto, en los procesos de selección, vamos, 100% claro, y habrá gente que tenga o que tengamos que adaptarnos a este puesto de trabajo o habrá parte que se desarrolle quien haya sido más listo y se haya formado y guiado, pues será un actor principal de esta IA, pero al final, perdona, la decisión en qué lado quieres estar va a ser de un humano. Siempre lo digo que, o incluso en la definición del algoritmo, siempre hay un humano que decide. Entonces, por mucha IA que haya, el principal impacto va a venir, bueno, espero, salvo el día que nos dominen las máquinas, hasta ese día va a ser un humano el que toma la decisión o última decisión. Pues como ahora pasa, decidirás en qué lado quieres estar. Si la quieres utilizar para quitar la parte back office o más repetitiva que no aporta valor y dedicar ese tiempo al desarrollo, a crear estas culturas, a cuidar a la gente, o no te va a hacer falta, ya directamente pues tendrás la IA y te gestionará todo. Total, total, total. Me encanta la respuesta que das, ¿no? Porque muchas veces cuando yo me lo planteo es como A o B, ¿no? Blanco o negro y no. Y es que va a depender del humano como tal. Habrá en casos que la persona tome la decisión, como tú bien dices, ¿no? De deshumanizarnos y en otros donde lo pueda humanizar. Al final está en nuestras manos, ¿no? El poder De tomar momento. esas De decisiones. momento sí. De momento sí. Veremos en unos años, sí, sin duda. Totalmente. Y Antonio, mil gracias por haber participado en nuestro HR Thoughts by Hiring. La verdad que me lo he pasado fenomenal, me ha encantado, se me ha pasado volando el tiempo. Me ha gustado mucho conocerte mejor y conocer tus puntos de vista. Así que mil gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Ha sido mutuo. Gracias por el clima y la cercanía que generas y al final, pues eso, tomar un café virtual, charlar con honestidad, con apertura y de una manera directa. O sea que me he sentido muy cómodo y gracias por permitir un espacio en el que ser uno mismo y poder transmitir lo que piensa o lo que ha aprendido o lo que cree. Buenísimo, Antonio. Mil gracias. Que tengas un A magnífico ti, día. Javier. Hasta Un abrazo luego. igualmente. Chao, hasta luego.